Hola a todos, en esta sesión me ha tocado hablar sobre la trombocitopenia perioperatoria y os voy a comentar un poco sobre la etiología, el diagnóstico, el tratamiento, así como las implicaciones que tiene para nosotros en técnicas intervencionistas. Este es un poco el índice que voy a seguir, básicamente lo que he comentado en la diapositiva anterior. Y en primer lugar quería hacer una introducción para recordar el concepto de trombopenia, que se define como un recuento de plaquetas por debajo del límite inferior del rango de referencia, que normalmente para adultos es menor de 150.000 plaquetas. La gravedad de la trombopenia la podemos subdividir a su vez según el recuento de plaquetas en leve de 100.000 a 149.000 plaquetas, moderado de 50.000 a 99.000 y grave por debajo de 50.000. Estos números siempre deben interpretarse y los puntos de corte pueden ajustarse dependiendo de la enfermedad subyacente. La trombopenia grave, aquellas plaquetas por debajo de 30.000 a 50.000, conlleva siempre mayor riesgo de sangrado e implica mayor probabilidad de necesitar tratamiento, pero la correlación entre el recuento de plaquetas y el riesgo de sangrado varía según la enfermedad subyacente y en muchos casos puede ser impredecible. En cuanto a la etiología, la trombocitopenia puede estar asociada a una variedad de afecciones con presentaciones clínicas que pueden cursar desde asintomáticas hasta hemorragias que pueden ser potencialmente mortales, como en la trombocitopenia inmunitaria, o incluso trombosis, como en la trombocitopenia inducida por heparina. Puede ser de origen multifactorial y la clasificamos en un defecto de producción medular, en un aumento de destrucción periférica y en un secuestro esplénico, un aumento del secuestro esplénico, y en este apartado también engloba otras causas que no son secuestro esplénico. En relación al defecto de producción medular, pues las causas pueden ser múltiples, como puede ser la aplasia medular, la hemoglobinuria paroxística nocturna, la supresión medular por medicamentos, por quimioterápicos, por irradiación de radioterapia, el abuso crónico de alcohol, que en este caso esta etiología, como ya veremos, tiene más de un mecanismo de acción, no solo el defecto de producción medular. También macrotrombocitopenias congénitas como el síndrome de Alport, una enfermedad rara que es el pseudo von Willebrand, y también infecciones de virus como el citomegalovirus, el Epstein-Barr, la hepatitis C, el VIH. También tenemos síndromes mielodisplásicos que nos pueden causar ese déficit de producción, así como la infiltración neoplásica de la médula ósea o deficiencias nutricionales como la vitamina B12 y los folatos. En cuanto al aumento de destrucción periférica, pues tenemos reacciones aloinmunes, que serían las reacciones posttransfusionales, síndromes autoinmunes como el lupus, la sarcoidosis, una coagulación intravascular diseminada o una sepsis grave, que en estos casos vemos también que pueden estar producidas por más de un mecanismo de acción. Trombopenia inducida por fármacos como la heparina, que ya hemos comentado, la púrpura trombocitopénica inmune, en el cual también está implicado más de un mecanismo de acción, no solo la destrucción periférica. También infecciones por virus, en este caso como la varicela, la rubeola, el parvovirus B19, citomegalovirus, hepatitis C, VIH. También producida por destrucción mecánica a nivel periférico, en válvulas cardíacas, en cirugías con bypass extracorpóreo, y en casos que se nos pueden presentar de embarazadas con preeclampsia, síndrome de HELLP, y también la púrpura trombótica trombocitopénica o el síndrome hemolítico urémico. En cuanto a la trombocitopenia por secuestro esplénico, puede ser consecuencia de un hiperesplenismo. Aquí también estaría el abuso crónico de alcohol, por eso hemos mencionado que se produce por más de un mecanismo de acción. La trombopenia dilucional en las embarazadas, por ejemplo, o en la reposición masiva con electrolitos. Las alteraciones hepáticas como la cirrosis, la fibrosis en pacientes con hipertensión portal, en aquellos casos de trombosis pulmonar, hipertensión pulmonar, pseudotrombopenia. Todo esto nos puede dar un déficit de plaquetas. En cuanto al diagnóstico, pues debe utilizarse un enfoque sistemático para evaluar la trombopenia que encontramos de forma incidental. En primer lugar, debemos discernir entre trombopenia aguda o crónica para así ir enfocando entre una posible etiología u otra.
Después procederemos a la anamnesis del paciente y durante esta anamnesis tendremos que preguntar sobre la presencia de fácil hematoma en zonas que no suelen ser típicas de darse golpes o presencia de petequia, melena, erupciones cutáneas, fiebre, hemorragias que hayan tenido. También hay que preguntar sobre el uso de medicamentos, vacunas, viajes recientes, antecedentes de transfusiones, antecedentes familiares también de sangrado, alguna incidencia relacionada con la coagulación, viajes que hayan hecho recientemente. Debemos indagar en el historial de consumo agudo y crónico de alcohol, cualquier hospitalización reciente que haya podido tener por esto del contacto con la heparina que nos pueda producir una trombocitopenia inducida por heparina. Y en las pacientes embarazadas que tengan síntomas visuales, cefalea, dolor abdominal, hacer hincapié en este tipo de síntomas que nos orientarían a una preeclampsia o un HELP. En tercer lugar, pasaríamos a la exploración física, que debemos incluir los ojos, por ejemplo, una hemorragia que nos pueda sugerir una hemorragia del sistema nervioso central, en el abdomen, pues palpar la esplenomegalia, hepatomegalia, ganglios linfáticos, alguna linfadenopatía que podamos encontrar que nos pueda orientar hacia el diagnóstico. En la piel, pues la presencia de petequias, púrpura, hematoma y una exploración neurológica también. Deberíamos evaluar la presencia de hemorragia, por ejemplo, epistasis que hayan tenido, exploración exhaustiva de todas las mucosas, preguntar sobre hemorragias gastrointestinales, genitourinaria. Después de toda esta exploración física y la anamnesis, solicitaríamos un flotis de sangre en esta evaluación inicial, ya que nos puede proporcionar información diagnóstica sobre gran variedad de trastornos leucocitarios, anemia hemolítica y trombopenia, que nos ayuden un poco al enfoque de las etiologías, de algunas de las etiologías que he mencionado previamente. Y también muy importante en la aproximación inicial clasificar la trombopenia en emergente, la cual requerirá un tratamiento hospitalario inmediato, como puede ser la púrpura trombótica trombocitopenia, la trombocitopenia inducida por heparina, una preeclampsia, un HEP, o aquellas que no son emergentes, que podrá seguir un tratamiento ambulatorio como la trombopenia secundaria a algún medicamento, alguna infección, la trombopenia típica gestacional ya en los últimos trimestres del embarazo, alguna alteración hepática. En esta diapositiva he dejado un resumen un poco de los fármacos más frecuentes asociados a trombocitopenia, destacando en verde aquellos con los que podemos estar más en contacto en nuestro día a día, pues la heparina, la hidroclorotiazida, la carbamazepina, el alcohol, por supuesto, por su alta frecuencia en muchos pacientes, cefalosporina, vancomicina, timetoprim, sulfametotazol. Y en cuanto al algoritmo diagnóstico que hay que seguir, pues lo he dejado por aquí simplemente por tenerlo y echarle un vistazo, aunque así a grosso modo. En primer lugar, pues nos encontraremos un recuento de plaquetas disminuido y tenemos que mirar si los otros índices sanguíneos son normales o presentan alguna alteración. Si hay otra alteración que no solo es una trombopenia, tenemos que considerar derivarlo al hematólogo, y si solo es la trombocitopenia, pues preguntar sobre la historia familiar o si viene desde la infancia, porque por el caso de que fuese una trombocitopenia congénita. Si no es así, pues seguiremos indagando todos los pasos de la anamnesis y demás que he comentado anteriormente. Y en el caso de que no tenga ningún antecedente de sangrado ni hemorragia, ningún antecedente familiar, que sea una trombocitopenia asintomática, pues deberíamos plantearnos que sea una macrotrombocitopenia. Entonces repetiremos el recuento sin esta, y si es normal sería una pseudotrombocitopenia, y si ya el recuento sigue siendo déficit de plaquetas, pues estaríamos entre una trombocitopenia verdadera. Y ya aquí, pues después de la exploración física y demás, repetiremos el recuento de plaquetas
y según el número de plaquetas o derivaremos al dermatólogo o podemos permitirnos repetir ese recuento más adelante y en función de ello actuar. Todo va a depender pues un poco de la clínica que vaya teniendo el paciente, de la data de la trombopenia, si es desde hace tiempo o ha sido recientemente, y de la urgencia que veamos de tratamiento que necesite, si necesita un tratamiento emergente o si puede esperar hacer un recuento y confirmarlo, y sobre todo pues casi siempre va a terminar en un recuento en una evaluación por el hematólogo que examine otras causas más en profundidad. Como tratamiento, pues la anamnesis, como ya hemos dicho, la exploración física y los estudios de laboratorio pueden diferenciar a aquellos pacientes que requieren una intervención inmediata de aquellos que se pueden tratar en el ámbito ambulatorio. Esto es uno de los puntos más importantes que tenemos que discernir en esta aproximación inicial. El tratamiento se basa en la etiología, ya que en algunos casos el tratamiento de la causa da lugar a la normalización de los recuentos plaquetarios. La trombopenia es un hecho frecuentemente asociado a enfermedades como la púrpura trombótica inmune y a la hepatopatía crónica. En el caso de la púrpura trombótica autoinmune, pues el tratamiento de elección en un primer momento sería la terapia con corticoides, así como con terapias con inmunoglobulina en el caso de que la hemorragia comprometa la vida o en situaciones previas a una cirugía, incluso en algunos casos en estos pacientes es necesario la esplenectomía. Asimismo, los avances en medicina transfusional y los nuevos fármacos han mejorado el tratamiento de estos pacientes con trombopenia o con alteraciones de su función plaquetaria en el contexto de cirugías mayores. En ausencia de una disfunción plaquetaria, el umbral de transfusión de plaquetas se considera normalmente por consenso con un recuento plaquetario menor de 50.000, tanto antes de cualquier intervención quirúrgica como de cualquier prueba diagnóstica o terapéutica invasiva. Tenemos que tener en mente que existen enfermedades sistémicas en las que las plaquetas no resuelven o incluso pueden llegar a empeorar el problema, como puede ser en los pacientes hepatópatas. En la actualidad disponemos en estos casos de de varios fármacos que podemos utilizar en estos casos, como son los factores estimulantes del receptor de la trombopoyetina, que tenemos el trombopar o el romiplastin, y los anticuerpos monoclonales para aquellos casos que sean refractarios a la terapia convencional. En cuanto a las implicaciones que tienen para nosotros en las técnicas intervencionistas que solemos realizar, pues hay que reseñar que la mayoría de los procedimientos quirúrgicos invasivos pueden realizarse con seguridad en pacientes con plaquetas superior a 50.000, pero que hay algunas excepciones. Por ejemplo, en procedimientos de alto riesgo como la cirugía cardíaca, neurocirugía o cirugía ortopédica mayor, que se suele requerir un recuento por encima de 100.000 plaquetas. En cambio, hay otros procedimientos como la biopsia de médula ósea, la cirugía de catarata, la broncoscopia o la endoscopia, que se pueden realizar con seguridad con recuentos de plaquetas superiores a 20.000 plaquetas, siempre que no se vea otra anomalía hemorrágica ni tenga historial de sangrado, simplemente este recuento plaquetario. La decisión siempre de proceder con un procedimiento va a depender de la cronicidad de esta plaquetopenia y de la urgencia del procedimiento. Habrá procedimientos que serán demorables para poder optimizar al paciente y otros que tendremos que realizar con este número de plaquetas porque no nos quede más opción. En cuanto a un tema que nos viene en nuestro día a día muchas veces la duda, que es la analgesia epidural para el trabajo de parto, pues las últimas recomendaciones que ha propuesto la SEDAR respecto a la trombocitopenia destaca que no existe un valor predictivo de complicaciones, pero generalmente acepta un recuento mayor de 70-80.000 plaquetas como un umbral seguro para poder realizar la técnica epidural, y por el contrario, cifras menores de 50.000 se han visto que los riesgos en la mayoría de los casos superan a los beneficios.
En el rango entre esos 50 y los 70.000, pues hay que hacer una valoración cuidadosa de la paciente, ver historial de sangrado, pues lo mismo que hemos venido comentando, la cronicidad de la trombopenia, la causa que le está provocando esta trombopenia y sobre todo también, además del recuento, valorar cómo es la función plaquetaria, no solo ese número de plaquetas. Y de aquí a poco tiempo lo que se pretende implementar el uso de la tromboelastografía en los sitios de nuestra actuación, por ejemplo en el paritorio donde vayamos a realizar las técnicas, tener un tromboelastograma y ver cómo actúan esas plaquetas y el poder de formar el coágulo que tienen. Y así, pues, tomar la decisión en estos rangos de plaquetas en los de que hay más incertidumbre. Aquí os dejo la bibliografía y os espero que haya sido útil. Muchas gracias.